encontramos, Iglesia Adventista de Espinar, y también los que nos acompañan a través de las redes sociales. Agradecemos a Dios que eso será de esa manera durante toda la semana. Esperamos compartir contigo una vez más la palabra de Dios. Y como dijo el pastor O'Neill y el pastor Juan González, estaremos lunes, miércoles y viernes, 3 noches corridas. Y de vuelta el viernes, si te lo quieres aprender más fácil, lunes, martes, miércoles, 3 veces corridas y el viernes, 3 noches corridas y luego el viernes. Si te lo quieres aprender más fácil, pues todas las noches menos el jueves. Eso es más fácil, ¿verdad? Todas las noches menos el jueves, de lunes a viernes menos el jueves. Y el sábado volveremos a estar de vuelta aquí con ustedes dentro del templo. Agradecemos también a Dios la oportunidad que nos dará de estar viajando, así que necesito la oración suya. Estaré viajando desde el barrio Espino de Añasco para estar con ustedes aquí cada noche y compartir la bendición de Dios y que de esa manera podamos gozarnos en su palabra. Me gustaría decir algo del himno tema, y es que el himno tema es una mezcla de una letra moderna o una letra más actualizada con una parte de la letra del himno que está en nuestro himnario, ¿verdad? De "Oh, tu fidelidad", que está en nuestro himnario. Así que usted va a tener una parte, el himno está compuesto de 2 pedazos de himnos, un himno con letra más moderna y el himno que nosotros acostumbramos cantar de la fidelidad de Dios que está en nuestro himnario. Así que fácil de aprender y también le vamos a estar entregando más adelante durante la semana, estaremos entregándole ese himno para que usted lo pueda facilitar en letra. Bendiciones siempre para usted. Mira a la persona que está al ladito tuyo, detrás de ti, enfrente de ti, un poquito más lejos, y dile: Dios te bendiga. Puedes hacerlo. Mira a la persona que está cerquita de ti, lejos de ti. Dile: Dios te bendiga, mi hermano. Y a todos los que están en las redes sociales de esta iglesia, Iglesia Adventista de Espinar, bendecidos también en el nombre del Señor. ¿Sabes? Una de las cosas más hermosas que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, y por ende nos ha dado a todos nosotros, es que la voz de Dios, como la voz de mi Creador y el tuyo, nunca ha cesado a favor nuestro. Si quieres un versículo que comparta esa información, la palabra de Dios dice a través del salmista y a través de otros textos iguales en el resto de la Biblia: porque no se ha cortado la mano de Jehová para oír, y nunca se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre ha estado disponible para nosotros. Si nosotros creemos en la expresión de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces tenemos que creer hoy en el mismo Dios que creyeron nuestros padres. Y tenemos el derecho a reclamar la totalidad de la presencia de Dios con nosotros y la voz de Dios con nosotros, igual como la reclamaron nuestros primeros padres. Pastor, ¿de qué usted me está hablando? Algo tan sencillo que lo vamos a ver en cada una de las presentaciones, 7 presentaciones que vamos a estar haciendo durante toda esta semana, incluyendo hoy. Vamos a encontrar en la palabra de Dios la evidencia de por qué es importante para nosotros en el 2022 y subsiguiente que la voz de mi Creador y el tuyo, la voz de nuestro Creador, sea audible para nosotros y sea manifestada a nosotros, su pueblo, en los días finales. Solamente te diré lo siguiente: ¿cuántos de los que estamos aquí creemos firmemente
que los días finales serán como los días de Noé? ¿Cuántos? Yo te pregunto rápido, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué crees eso? ¿Lo crees porque la palabra de Dios lo dice? La palabra de Dios lo declara. La voz de Dios declaró que así como en los días de Noé, el famoso sermón profético de Jesús, Mateo 24, así como en los días de Noé, así será el regreso de vuelta del Hijo del Hombre a esta tierra. Pero a veces nosotros nos concentramos mucho en los problemas del tiempo de Noé y nos olvidamos de que el versículo especifica claramente que eran los días de Noé. Y aunque tú vas a incluir la sociedad de Noé, porque allí también está incluida, tienes que mirar primero los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Noé hablaba con Dios, ¿cómo? Cara a cara. Noé hablaba con Dios todos los días y recibía de parte de Dios instrucciones y recibía correcciones. Y constantemente, tú lo encuentras allí en Génesis capítulo 6, constantemente Noé recibió la información: haz esto de esta manera, haz esto de esta forma, ahora entra tú y tu familia, ahora haz esto, es de esta forma, son 300 pies, 300 codos de largo, son 50 codos de ancho, 30 codos de alto, con una sola ventana, con una sola puerta, constantemente información para Noé. Y la pregunta sería, si el Dios de Noé es el mismo Dios nuestro, y el Dios que le dijo a Noé la información del pasado, de aquel tiempo del juicio, es el mismo que habló en Mateo 24 y es el mismo que está con nosotros hasta ahora, ¿cuán importante es para ti la voz de Dios en este tiempo? ¿Cuán importante crees que es la manifestación de la voz de Dios para nosotros en nuestro tiempo? Entonces quiero decirte que el Dios nuestro, creador, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, el Dios que siempre nos ha acompañado, Él desea que tú puedas oír su voz como en el pasado siempre fue escuchada. Quiero mostrártelo en la palabra de Dios. Ve conmigo por un momento a Apocalipsis 3:20. Yo quiero solamente que tú veas conmigo esa información que está allí. Apocalipsis 3:20. Allí dice, yo sé que tú conoces posiblemente el versículo de memoria igual que este servidor. He aquí yo estoy a la puerta ahí y llamo. Tú sabes que muchas veces yo escuché ese versículo de esta manera. He aquí yo estoy a la puerta ahí. Me gustó esa frase. Alguien dijo, y toco. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta ahí, llamo. He aquí yo estoy a la puerta ahí, Jacob. He aquí yo estoy a la puerta y Abraham. He aquí yo estoy a la puerta ahí, Isaac. He aquí yo estoy a la puerta ahí, José. He aquí yo estoy a la puerta ahí, llamo, Maisonet, a ti te estoy llamando. Por nombre. Y la Biblia dice específicamente que no es si alguien oye el ruido. Allí dice, si alguien oye, ¿qué dice allí? Mi voz. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, pronuncio un nombre, llamo específicamente a alguien. Juan 15:16 dice, te he elegido a ti, individualmente cada uno de nosotros. Si alguno oye mi voz y se atreve a abrir la puerta de su corazón o de su vida, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios por eso. ¿De qué está hablando Apocalipsis 3:20? De la importancia que nuestros oídos estén listos para escuchar la voz de Dios en los tiempos finales. Ese versículo fue dicho a la iglesia de la Odisea.
el cristianismo de los tiempos finales, incluyéndonos a nosotros. Todo el cristianismo del fin del tiempo recibirá ese llamado. Pero además de eso, no nos podemos olvidar de que Dios tiene otras ovejas. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Las ovejas de Dios oyen su voz? ¿Sí o no? ¿Sus ovejas oyen su voz? Sí, eso dice la Biblia. Tú y yo lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Y no solamente dice que oyen su voz, dice que lo siguen. Declárate esta mañana, por la gracia de Dios, una oveja de Dios. ¿Quieres decirle eso a la persona que está al ladito tuyo? Tú eres una oveja de Dios. Declárate, declárate, siéntete feliz. Porque las ovejas de Dios, su lana ha sido limpiada. Porque las ovejas de Dios, sus 4 patitas o sus 4 piernitas o sus 2, como ovejas, fueron encaminadas por el camino correcto. Y Él se presentó como camino y juró: el día que te extravíes, te voy a ir a buscar hasta encontrarte. El día que te extravíes y te encuentre, te pondré en mis brazos. El día que te extravíes y te encuentre y te busque y te encuentre y te ponga en mis brazos, te llevaré de vuelta al redil. Y el día que te lleve de vuelta al redil, celebraremos fiesta el cielo y la tierra, porque yo soy tu pastor, nada te faltará, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No se nos puede olvidar que ¿cuántos somos ovejas de Dios? Todo el mundo, el mundo entero. No puedes olvidarte de Isaías. Todos, ¿cuántos? Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. No podemos olvidarnos de Juan 10:16. Yo tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿Pueden esas ovejas escuchar la voz de Dios? Pues si ya Dios lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero léalo conmigo en Apocalipsis 18:4. El último llamado de Dios a la iglesia mundial, a sus hijos y a todos los que hayan estado extraviados hasta ese momento o que todavía lo estén, antes de que se cierre la gracia, dice allí Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice allí? Juan dice que él oyó una voz del cielo. El cielo todavía en Apocalipsis, específicamente ahí, todavía en el tiempo del fin, específicamente antes de que se cierre el tiempo de la gracia, todavía la voz de Dios está hablando. Y la voz de Dios en Apocalipsis 18:4 dice que es específicamente para un grupo de ovejas que no han estado en el redil correcto. Léelo conmigo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis las plagas. Tú y yo conocemos. La Biblia habla de un juicio final donde hay un derramamiento de plagas. Y la Biblia habla de una caída de Babilonia. Y el llamado final de Dios a sus ovejas, la voz de Dios de vuelta al final, a sus ovejas es: salgan de ese lugar, pueblo mío, salgan de Babilonia, no sean participantes de sus pecados, salgan de ahí para que tampoco participen de las plagas o de sus plagas. Un versículo está dirigido a todo el cristianismo, Apocalipsis 3:20, del tiempo final, a los que se supone que escuchen la voz de Dios claramente, a los que se supone que sepamos dónde está Dios y que esa es la voz de Dios y que yo no la debo confundir bajo ningún concepto.
Pero el otro es un llamado al pueblo de Dios, a sus ovejas que no han participado hasta este momento de la verdad presente y que tienen derecho a escuchar finalmente la voz de Dios para tomar la última decisión en su vida antes de que la gracia sea cerrada y antes de que Dios venga a esta tierra. Gloria a Dios por eso. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, para que veas rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Allí dice que Dios nos ha hablado, voz de nuevo, nos ha hablado, ¿cuántas veces? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, y en el pasado lo hizo también a nuestros padres por medio de los profetas. Eso es todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Y dice la palabra de Dios, pero en estos postreros días, en estos últimos días, si vamos a estudiar el libro de Hebreos, que ya lo iniciamos en la lección, la palabra de Dios dice que el libro de Hebreos tiene su contexto después del ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia primitiva. Y a esa iglesia le están diciendo, los últimos días comenzaron con la presencia del Dios encarnado entre nosotros. Y a esa iglesia le están diciendo, pero en estos últimos días Dios ha decidido hablarnos por medio de su Hijo, gloria a Dios, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. La palabra de Dios dice, Él es el resplandor de su gloria, Él es la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, eso es declarándolo creador, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo y no por más nadie, y por su sangre y no por otra extraña, se sentó ahora en la majestad de los cielos o a la diestra de la majestad de los cielos en las alturas. Allí está, por la gracia de Dios. Desde allí, Dios decide hablarle a su pueblo. Y va a usar muchos métodos, como siempre lo ha usado. Pero no podemos olvidar el principal de ellos. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Me gustó lo que dijeron de aquí arriba. Me encanta estudiar la vida de Jesús. Aquí dice que nosotros necesitamos conocer lo que ese vino a decir en esta tierra. Aquí dice que en los últimos días la voz de Dios en su manifestación más gloriosa fue revelada a través de Jesucristo. Así que aunque yo no voy a predicar de eso, porque ya lo hice aquí en esta iglesia, allí afuera, en el patio, te pregunto, ¿cuánto conoces de Jesús el Cristo? ¿Cuánto conoces su voz? ¿Responderías a la voz de Dios como oveja? ¿Tienes tu oído sintonizado para ello? Un comerciante y un naturalista iban caminando por la Quinta Avenida de New York, y si tú nunca has ido allí, el día que tú vayas a New York, dile que te lleven a la Quinta Avenida, específicamente en la calle 42, allí bien cerquita del Empire State Building. Y allí vas a ver cuánta cantidad de personas cruzan en segundos de un lado a otro en todas direcciones de las 4 calles que hay allí. En todas direcciones, de aquí para allá, de allá para acá, de allí para allá, izquierda y derecha, norte, sur, este, oeste, todas las direcciones. Y los ruidos que hay allí. Pero de momento, el naturalista le dijo al comerciante, oye, ¿tú escuchas ese grillo gritando? Y el comerciante le dijo, ¿cómo voy a escuchar un grillo?
en medio de los ruidos de las sirenas, de los taxis, de las personas, aquí en medio de la Quinta Avenida de New York. Él dijo, no, le dijo el naturalista, escúchalo, agudiza tu oído, escúchalo. Y se dedicaron a buscarlo y de momento, aquí estaba. Y el grillo estaba allí, feliz, cantando el himno número 1 del himnario. Feliz, estaba allí el grillo cantando en medio de la hendidura entre dos edificios. Y de momento, cuando el comerciante se da cuenta que allí está el grillo cantando y ahora puede escuchar el sonido del grillo, le dijo al naturalista, pero dime, ¿cómo es posible que en medio de todo el ruido que hay aquí en la Quinta Avenida de New York, tú puedas haber escuchado ese grillo cantando? Y él dijo, te voy a demostrar que las personas tienen los oídos sintonizados para lo que quieren. ¿Tienes una moneda de 25 centavos? Le dijo el comerciante. Sí. El comerciante puso su mano en el bolsillo, sacó la moneda de 25 centavos y el naturalista, en medio del ir y venir de las personas, la levantó en el aire con su pulgar. Cuando cayó en el suelo, montones de personas hicieron esto, buscando el sonido de la moneda. Y el naturalista se bajó, la recogió, se la devolvió al comerciante y le dijo, ¿viste cuántas personas en diferentes direcciones, los que iban, los que venían, los que cruzaban, se detuvieron, miraron hacia atrás buscando el sonido? Sí, necesito decirte que yo como un naturalista sé que el sonido de esa moneda es 10 veces menor que el sonido del grillo. El grillo canta 10 veces más duro que el sonido que emitió esa moneda. Y la moneda emitió el sonido una sola vez. ¡Ting, tum, pam! Se cayó. No sonó más. Pero el grillo estaba cantando. El grillo estaba cantando. Entonces él dijo, ¿viste? Las personas tienen los oídos sintonizados para lo que quieren. La pregunta que te hago ahora, yo sé que papá y mamá a veces han cometido el error de regañarte y tú cierras tus oídos cada vez que ellos hablan. Pero la Biblia dice, obedece a tus padres. Y eso no lo dijeron tus padres, eso lo dijo Dios. Yo sé que a veces tú has recibido regaños hasta del pastor o de Maisonet o de tu jefe o de tu esposa o de tus hijos que te dicen, aquí dice, no irritéis a ir a vuestros hijos. Y a veces trancas tus oídos y no escuchas a nadie. Pero necesito pedirte que durante esta semana, específicamente a partir de hoy, tú y yo decidamos sintonizar nuestros oídos en la emisora perfecta, que es la del cielo, en la sintonía con Dios para escuchar su voz y saber cómo es que Dios sigue hablando en el año 2022 y en lo que resta por delante. La Biblia dice que tú puedes oír la voz de Dios. ¿No fue el consejo que Dios dio en Mateo capítulos 5 y 6? ¿Tú quieres hablar con Dios? Métete en tu cuarto, solo. Cierra la puerta y habla con Dios. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en... Nadie te ha visto hablar con Dios, pero Dios demostrará que tú sabes escucharlo y que sabes hablar con Él. Dios demostrará eso. Y se cumplirá en ti y en mí en el 2022 y adelante. Lo mismo que Dios le dijo a Josué. Josué tenía miedo. El libro de Josué empieza con miedo. No temas. No desmayes, yo soy tu Dios, te acompañaré, estaré contigo. Pero para que
Josué no tuviera miedo, Dios tuvo que prometerle algo específico. Josué 3:7. De la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. La voz de Dios de nuevo. Para que todo el mundo sepa. La entrevista fue en privado entre Dios y Josué. Para que todo el mundo sepa que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y para que todo el mundo sepa que lo mismo que yo obré allá, también lo voy a obrar contigo. Desde hoy comenzaré a engrandecerte delante de los hombres. Para que sepan que como estuve con Moisés, iglesia de Espinar, también estaré contigo. Si es así, la voz de Dios es indispensable para nosotros. Si tú crees que la voz de Dios es importante, entonces yo te invito a levantar tu Biblia conmigo. Levántala. Y vamos a hacer el jardín de Biblia. Y si la tienes en los dispositivos, enciende el dispositivo y asegúrate que la Biblia está allí. Y levanta conmigo tu dispositivo y la Biblia. Y di estas palabras, que lo vamos a hacer todas las noches, el voto de la Biblia. Repítelo conmigo. Esta es mi Biblia. Bien duro. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella con mente alerta y corazón receptivo. Y por la gracia de Dios, nunca más seré el mismo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Si es así, la voz de Dios es indispensable para nosotros. Mostrándote ya 3 versículos que vamos a repasar de nuevo cada noche para ver todo lo que Dios nos dice en ellos. Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 18:4, Hebreos 1 del 1 al 3. Esos 3 versículos son indispensables durante todo lo que vamos a estudiar cada vez que estemos aquí y cada noche. Pero cada noche vamos a encontrar una persona distinta o un evento distinto en la Biblia donde la voz de Dios se hizo sentir a través de personas, a través de hechos, a través de historias. Vamos a ver qué Dios dijo en esas historias o hechos o a esas personas y qué lecciones podemos aprender nosotros. ¿Por qué? Porque Romanos 15:4 dice que así debemos estudiar la Biblia. Dice allí: las cosas que antes fueron escritas para efectos de nosotros, tuyo y mío, los 66 libros de la Biblia fueron escritos antes de nosotros. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y la consolación que ofrecen las Escrituras, tú y yo alcancemos esperanza. Todavía se puede escuchar la voz de Dios. Si es así, te invito rapidito a ir conmigo a 3 eventos del libro de Génesis. Los primeros 3 diálogos que Dios tuvo con el ser humano, con Adán, con la pareja, con el problema que ocurrió y qué lecciones podemos sacar de allí para nosotros. Lo primero que la Biblia te dice en Génesis, y aquí te voy a dar un principio, si te gusta aprender principios de cómo leer la palabra de Dios, la Biblia tiene un principio que es lo primero, Génesis, y lo último, Apocalipsis. Y cuando tú encuentras cosas en el principio y puedes luego encontrarlas al final, tú puedes corroborar que esas 2 cosas son importantes. La voz de Dios inicia en el Génesis. El poder de la voz de Dios está allí en Génesis. Los diálogos de Dios con el hombre y con la pareja están allí en Génesis. Y la Biblia empieza hablando de la importancia de la voz de Dios en Génesis y termina hablando de la importancia de la voz de Dios en Apocalipsis y haciendo llamados específicos con su voz, diciendo lo que hemos leído ya y otros versículos que vamos a encontrar. Es importante que tú sepas que las 7 iglesias del Apocalipsis recibieron un llamado directo
de la voz de Dios. Dios se presentó y dijo: Iglesia de Espinar, te habla el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y el que es fiel y verdadero. Y aquí empieza: dice estas cosas. Es la primera frase que tú encuentras en las 7 iglesias. La voz de Dios: digo estas cosas. Pero al final te repite 2 veces otro detalle más: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y la palabra dice. Ahora dice que el Espíritu de Dios es el que habla, tratando de alcanzar lo último que queda en este mundo, tratando de alcanzar al pueblo de Dios hasta el final. Yo os rogaré al Padre para que os dé otro consolador, y ese estará con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa voz necesitamos escucharla. Y usted dirá: pero pastor, ¿no nos dijo ahorita que era la voz de Jesús? Y ahora me está diciendo que es la voz del Espíritu. No, la Biblia no se contradice. Lo que usted tiene que leerla. Yo no te pido que la leas igual que yo, pero en Juan 16 dice: cuando el Espíritu de Dios venga, no hablará de sí mismo. Ya resolviste el problema. El Espíritu Santo no va a perder el tiempo en hablarte de Él. Allí dice: cuando el Espíritu de Dios venga, no hablará de sí mismo. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber a ustedes. Él me glorificará. Él me glorificará y les hará saber a ustedes todas las cosas que yo les dije que han de venir. Porque Jesús dijo: yo tengo un montón de cosas que decirles a ustedes, pero ahora ustedes no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu, Él los va a llevar a ustedes a toda la verdad. Yo soy la verdad. No te confundas, la Biblia nunca se ha equivocado y nunca ha hablado disparates. Tú necesitas conocerla. Yo sé que tú conoces los contactos de tu teléfono. ¿Conoces también la Biblia? ¿Sabías que el smartphone tiene un detalle bien especial? Los teléfonos inteligentes son tan inteligentes que en ocasiones te meten en problemas. Porque son tan inteligentes que ellos en su aplicación, la mayoría de las aplicaciones de teléfonos inteligentes, tienen allí la siguiente detalle: a fulano hace 3 años que fulano no lo llama, y te lo pone dentro de su inteligencia artificial. Y cuando tú vas a cambiar la información tuya de este teléfono al otro, el teléfono inteligente dice: ese teléfono bórralo porque hace 3 años que no se usa. Y a veces tú le echas la culpa al que te hizo el traspaso. Busca las aplicaciones para que tú veas que la mayoría de ellas toman decisiones por ti. Y tú conoces los contactos de tu aplicación o de tu teléfono. Te pregunto: ¿conoces la Biblia? ¿Conoces la voz de Dios? ¿Te das cuenta que la voz de Dios es tan importante para ti y para mí en los años por venir y de ahora en adelante, que más que cualquier otra cosa en esta tierra? Si oyes hoy mi voz, te sentarás conmigo en mi trono. Si oyes hoy mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaremos juntos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, el primer diálogo que existe en la Biblia. Después de Dios crear al hombre, Dios le dice, Génesis 28, que Dios, la declaración de la Biblia es: y los bendijo Dios. Y les dijo, hablando con ellos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, o fructificad y multiplicad, y llenen la tierra, y gobiernenla, y señoreen sobre ella, sean los dueños y señores de ella, de los peces de la mar, de las aves de los cielos, de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, de nuevo su voz:
He aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la tierra, sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, árbol que da simiente, todo eso se los he dado para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, que hay vida en ellos, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Y Dios pasó revista sobre su creación y dijo: he aquí que lo que he hecho es bueno en gran manera. En español, buenísimo. Un superlativo, buenísimo. Y la Biblia dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día. Dios reposó ese día, lo bendijo, versículo 3, y lo santificó, y reposó de todo lo que había creado Dios. ¿Qué dice el primer diálogo de la Biblia entre Dios y el hombre? Número 1, tiene que leer el versículo 27. Dice que usted y yo somos iguales. ¿Te entendió eso? Mira los que están casados aquí, mira a tu esposa, y la esposa mira a su marido. Allí dice que Dios desde el principio puso un estatus de igualdad. ¿Entendiste eso? Dice: y creó Dios al hombre. Ah, pastor, ahí dice que fue al hombre nada más. Siga leyendo la Biblia. A la imagen de Dios creó Dios al hombre. Ahí dice que el hombre, pastor. Siga leyendo la Biblia. Varón y hembra los hizo Dios. ¿A cuántas personas incluye la palabra hombre? A 2. Y de ahí en adelante te va a seguir hablando de lo mismo constantemente. Lo primero que Dios dijo en el primer diálogo, la voz de Dios dice algo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Y es que en el matrimonio, esposa y esposo tienen un nivel de igualdad. Dios dijo que ambos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Y que Dios en su sabiduría creó la mitad de una toronja por un lado, si usted lo quiere mirar así, y la mitad de otra toronja por otro lado, si usted lo quiere mirar así. Lo pegó y formó ¿cuántas toronjas? 2. 1. Eso lo dice en el segundo diálogo de la Biblia, en Génesis capítulo 2. Y serán una sola carne. Una sola carne. En el primer diálogo Dios validó el matrimonio y te lo dio. Aprende a valorizar el matrimonio. Dios valorizó la familia y te la dio y dijo: fructifíquense, tengan hijos. Ay, pastor, pero es que la Biblia dice que en los últimos días los hijos van a salir sin vergüenza. ¿Ve? La Biblia habla de eso y te diste cuenta de quiénes son. Porque también la Biblia dice: yo salvaré a tus hijos. Y yo sé que de eso el pastor O'Neill sabe más que yo. Yo salvaré a tus hijos y te los traeré de vuelta y haré que se críen de vuelta a tu lado. Deja de llorar. A los padres, deja de llorar. Yo salvaré a tus hijos. Así que si tienes hijos, encárgaselos a Dios. Aprende a encargárselos a Dios. La voz de Dios dice desde el principio que Dios validó el matrimonio. Te pregunto, ¿se arrepintió Dios del matrimonio? Porque en el Nuevo Testamento le preguntaron por eso. Mira, tú dices que tú eres Dios, pues te vamos a hacer una pregunta. Y le hicieron preguntas del matrimonio y Jesús dijo: al principio no fue así. Volvió a Génesis. Al principio no fue así. Volvemos de nuevo, el primer libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, porque es allí donde está la información que estoy diciendo. Lo primero y lo último, el primer libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dios los hizo varón y hembra y los juntó y les dijo que 2 llegarían a ser 1, y lo que Dios juntó
no lo debe separar el hombre. Y validó de vuelta el matrimonio en el Nuevo Testamento. Valida a tu esposa. Esposa, valida a tu esposo. Y conviértete en un oidor de la voz de Dios. Allí dice que no solamente nos dio un hogar, un matrimonio, una familia, la autoridad de procrearnos y la autoridad de multiplicarnos, sino la autoridad de gobernar sobre todo lo que nos rodea. Los judíos tienen eso bien claro y le enseñan a sus hijos que ellos van a ser los líderes mundiales y que ellos van a ser los gobernadores mundiales. Y cuando echan la bendición sobre sus hijos en la iglesia judía, ellos meten a todos sus hijos debajo de la bandera de Israel y los proclaman los doctores, los abogados, los jueces, las personas importantes de toda la nación y los gobernadores. Y ellos creen eso firmemente. Aquí dice ahora que no solamente les dio eso, también les dio un sistema de alimentación. Versículos 29 y 30. Gloria a Dios. ¿Usted está feliz por el sistema de alimentación de Dios? Ahora hay más personas que comen semillas y que mastican semillas que nunca antes. ¿Por qué? Pues no porque la Biblia lo dice, tengo que decirte eso. Es porque la ciencia ha dicho que las semillas tienen más vitaminas y más información y más beneficios para nosotros que el contenido propio de la fruta. Que si usted se come la manzana y botó las 4 pepitas que regularmente están allá adentro, aunque son amargas, usted cometió un grave error. Porque esas pepitas, aunque tienen cianuro, lo que hay allí adentro no lo va a matar usted, lo va a beneficiar. Y usted debiera masticar esas 4 pepitas que están dentro de la manzana y comérselas. Y si no, mastíquelas primero, como yo hago, las mastico primero porque son amargas. Y después me como la manzana que es dulce. Y terminé con algo dulce, no con algo amargo en mi boca. Pero me las comí. Igualmente las de la China son amargas, pero valen la pena. Pero la gente está comiendo hoy día semillas porque la ciencia está diciendo que las semillas son buenas. No porque la palabra de Dios las incluyó en el sistema de alimentación al principio. Pero aquí dice que toda fruta que tenía semillas era importante para nosotros desde el principio. Y luego dice allí que además de eso nos dio el día de descanso, el día de adoración. Gócese en el Señor en estar aquí. Gócese en el Señor que usted no está en ningún bar, en ningún PlayStation, en ningún Nintendo, yo no sé si eso existe todavía, o en ninguna otra cosa que por el estilo. Gócese que usted no esté en un lugar de baile, ni en el mall tampoco. Yo quiero que usted sepa que el mall está abierto hoy. El mall no está en reposo hoy, el mall está abierto. Y Puerto Rico no está en reposo hoy, Puerto Rico está abierto hoy. Todo el mundo está campeando por su respeto, pero usted está aquí para gloria de Dios. Si es así, la palabra de Dios dice que hay un segundo diálogo. Está en Génesis capítulo 2, versículos del 16 en adelante. El segundo diálogo de Dios con el hombre, la voz de Dios, la voz de mi creador. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, es la voz de Dios, de todo árbol del huerto comerás, ¿sí o no? Ahora el segundo diálogo dice que Dios le va a dar instrucciones y también le va a dar restricciones. Si quieres mirarlo de esa palabra, ¿verdad? Si quieres usar esa palabra conmigo, le va a dar medidas cautelares, así es que me gusta a mí decirlo, no restricciones, le va a decir medidas cautelares para vivir dentro del Edén o del paraíso. Recuerde que la tierra Dios la había creado con su voz. La Biblia dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Se acabó. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y a mí me encantaba hablarle de eso a los profesores de ciencia en mi universidad, porque la luz de Génesis capítulo 1 y 2 y 3 no tiene nada que ver con el sol. Nada que ver con el sol. Porque el sol se crea más adelante. Usted lo vio en Génesis capítulo 1. El sol dice, y se creó tal día. Búsquelo usted para que usted vea. Pero la Biblia dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la luz que fue separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó
A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche, y después puso un astro para que supiéramos cuándo era día y un astro para cuando supiéramos que era noche. ¿Está eso en la Biblia? En el primer libro de la Biblia. ¿Qué dice el último libro de la Biblia? Que en el paraíso de Dios, en la tierra renovada, nosotros no vamos a tener necesidad ni de sol ni de luna. Gloria a Dios por eso. Para que sepamos que Dios nunca ha necesitado ni el sol ni la luna para alumbrar a nadie. Quien alumbra y quien dice que sea la luz es ¿quién? Dios. Y la Biblia dice al final de la Biblia, la voz de Dios dice, porque el mismo Dios será la lumbrera. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo es eso? Yo no me lo quiero perder. Yo voy a estar allí, por la gracia de Dios. Y el segundo diálogo de Génesis, capítulo 2, del 16 en adelante, dice que entonces Dios dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, medidas cautelares, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Pastor O'Neill le habló de que el viernes que viene vamos a estar tocando el tema, cómo mantener a tus hijos a los pies de Jesús. Cómo mantener a tus hijos debajo de sus alas y cómo mantener a tus hijos gozándose en el Señor. La iglesia tiene mucho que aprender de eso, porque a veces nosotros queremos que la iglesia sea la iglesia solamente para nosotros los adultos, y la iglesia también tiene que ser iglesia para los niños. ¿Cómo usted hace eso? Y la iglesia también tiene que ser iglesia para los jóvenes. ¿Cómo usted hace eso? Porque lo que le interesa a los adultos no es lo mismo que le interesa a los jóvenes, ni a los niños tampoco. Y lo que usted habla con un niño, posiblemente no lo van a entender los adultos. Yo voy a las bodas y yo saco un bomboncito, una paleta de azúcar dulce, de fructuosa, no de azúcar normal o refinada, y le digo a los niños que van a participar, me bajo a la altura de ellos y les digo, ¿cuál es tu trabajo? Llevar la Biblia. Si tú llevas la Biblia bien y me la entregas a mí, yo te voy a dar este dulcecito. Trato hecho, y le pongo la mano. ¿Usted hacía eso antes? No. Le pongo la mano y el nene sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene son 5 años. ¡Tan! Y la choca. Y hizo un trato conmigo. Usted y yo hacíamos así, ¿recuerda eso? Usted y yo hacíamos así, con los 2 deditos. O si era un pacto de sangre, usted se pinchaba el dedito y poníamos los 2 dedos así con sangre. Yo no sé qué cosas más hacíamos nosotros. No me acuerdo más que de esas 2. Y cuando terminamos, ¿usted cree que ese nene se olvidó? Yo me puedo olvidar, pero él viene donde mí y se para así. Y me mira hacia arriba. Y ya yo sé lo que él dice. Yo se lo voy a dar como quiera. Yo nunca le voy a decir que él hizo algo negativo en la boda. Pero yo quiero decirte que en una boda de las que yo estuve, el nene subía con la nena, eran noviecitos. Los noviecitos ahí, ellos ilustraban a los esposos y venían vestidos iguales que el novio y la novia. Y de momento en el tercer escalón, el nene tropezó y se cayeron los 2 de frente. Y parece que ese nene tenía esto aquí, porque eso fue lo que me dijo después. Y él, con toda la fuerza que él pudo, él se levantó y de esa misma manera levantó a la nena y miró hacia el frente y subió los últimos 2 escalones. Y me miró bien sonriente, como quien dice, lo hice. Y al final yo lo compensé a los 2 con 2 paletas, por la caída y por hacerlo bien. Aquí dice que Dios le dijo, no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes por qué te digo esto? Dile a un adolescente, no te quiero ver con Juanito. ¿Con quién se va a ir a ver mañana? Usted se lo prohibió, usted se olvidó de que las prohibiciones son bien peligrosas para los adolescentes. Eso usted me lo puede decir a mí, porque yo le voy a preguntar,
¿Y por qué tú crees que no debo estar con Onil? Porque Onil está echando pelo. Y usted me dirá, y yo le diré, pues, porque tú no me habías visto a mí antes. o todos los que yo conozco que se le está cayendo el pelo. Yo tengo que amar a los que tienen y a los que no tienen, a los que se ponen y a los que no se dejan de poner, a los que usan aquello, lo otro y lo otro, a todo el mundo. Y si usted quiere tener un poquito más, me avisa y yo lo llevo para que se siembre. Pero aquí dice específicamente que Dios dio medidas cautelares. No toques el árbol. Pero usted se olvidó de que la Biblia dice que todo árbol, léalo conmigo en el versículo 9, y todo árbol de la tierra era delicioso, 2:9, era delicioso a la vista y era bueno para... Yo quiero que usted sepa que el árbol de la ciencia, el bien y del mal, también era delicioso a la vista y era bueno para comer. El problema no era que tenía veneno. El detalle es que la voz de Dios está dando instrucciones. Y la voz de Dios dijo, esta es la medida cautelar. Nunca toques ese árbol. De todos los árboles del huerto tú puedes comer, menos de este. Medida cautelar. Y estaba hablando con dos personas adultas, que nacieron adultos. Allí dice, y dijo Jehová Dios, después de haber visto esto, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y le dio sueño a Adán. Tengo que decirle a todas las damas que estén aquí, ¿ustedes saben por qué ustedes salieron tan bonitas? A todas las damas que están aquí. Porque los hombres no pusimos ninguna idea. Gloria a Dios por eso. El que las hizo ustedes las mujeres fue Dios. Y Dios sabe hacer cosas lindas. Definitivamente. Porque la Biblia dice que tan pronto Adán sintió necesidad de alguien, Dios no le consultó ni una sola palabra. Lo puso a dormir y le dijo, déjame ponerlo a dormir, porque te va a decir cosas que no son las correctas. Y Dios creó a la mujer. La pregunta es, ¿aceptas a la persona que está al lado tuyo por fe como parte del plan de Dios en tu vida? Porque Dios no le consultó a Adán nada con relación a Eva. La hizo y la trajo donde él. El segundo diálogo dice que cuando Adán la vio, la valorizó y dijo, versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora, eso es valorizar, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces yo quiero que tú sepas que la palabra varón existía para Adán, conforme a ese diálogo. La palabra varona la puso Adán. Varón y varona, o varón y hembra, según Génesis capítulo 1:27. Y allí dice que Dios le permitió a Adán ponerle nombre a todas las cosas, y hasta el día de hoy las cosas se llaman como les puso nombre Adán. Gloria a Dios por eso. Y Adán le puso también nombre a Eva. Varona, varón, valorizó lo que Dios hizo. ¿Te atreves a valorizar hoy día lo que Dios hizo? ¿Sí o no? Dime un amén, a ver. Entonces yo quiero decirte que Dios hizo la Biblia. Valorízala. 66 libros están allí hablando de la voz de mi creador. Y entonces te digo lo siguiente, el tercer diálogo, diferente a los demás. Génesis capítulo 3. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, también habló, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la Biblia no da muchos detalles de ahí, los puedes encontrar en el resto de la Biblia. Pero una de las cosas que la Biblia enseña es que nosotros tenemos que tener cuidado
¿A qué voz le hacemos caso? Porque si hay una voz que te dice y te habla, a ti que estás aquí presente o a ti que estás ahí en los medios cibernéticos o que algún día verás este sermón grabado, si algún día tú le haces caso a una voz distinta a la voz de Dios, entonces es importante que sepas que te puedes meter en problemas. Adán y Eva le hicieron caso a otras voces o a otra voz que no era la voz de Dios. Y dice allí que se entabló una conversación entre la serpiente y Eva. Y finalmente la Biblia te aclara qué sucedió, pero la Biblia dice que no solamente la serpiente logró engañar a Eva, sino que Eva, al llevarla a su marido, él tomó una decisión por encima de eso y por encima de la instrucción de Dios. Y también comió. Y de inmediato fueron abiertos sus ojos, versículo 7. Y conocieron que estaban desnudos. Un momentito, mira, siempre habían estado desnudos. Eso es lo que dice Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Siempre habían estado ahí. Cuando tú lees Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 6 dice que la gloria de Dios era la que los cubría. Pero ahora estamos destituidos de la gloria de Dios y ahora Adán y Eva se ven como desnudos. Y cuando la voz de Dios vuelve, dice, y oyeron la voz, versículo 8, de Dios que estaba paseando por el huerto al aire del día y se escondieron. Por primera vez la voz de Dios les causó miedo y se escondieron de la voz de Dios. ¿Es ese tu problema o el mío? Cuando tú tienes dificultades, ¿a dónde tú vas? Cuando tú tienes problemas, ¿a dónde tú vas? Mire, si yo dijera lo que la sierva del Señor, como a mí me gusta decirle, la viejita, dijo eso, a mí me votarían de esta iglesia, pero yo voy a decir lo que ella dijo. Ella dice, cuando tú no tengas ningún deseo de hablar con Dios, cuando tú no tengas ningún deseo de comunicarte con Él, ni de doblar las rodillas, ni de orar, ese es el mejor momento para hacerlo. Cuando tú no tengas, ¿qué? Deseo de hablar con Dios, es el mejor momento. Cuando tú no tengas ninguna intención de hablar con Dios, cuando tú estés molesto con Dios, ese es el momento. Moisés se molestó con Dios, ¿sí o no? Se enfocó. La voz de Dios les causó miedo a sus hijos. Se escondieron de Jehová, de la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y dijo, Adán, Eva, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, el hombre respondió, así que me imagino que Eva le dijo, responde tú eres el jefe. Oí tu voz en el huerto. ¿Oyó la voz? Sí, la oyó. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y de inmediato saltó Dios y dijo, ¿quién te enseñó eso? Yo quiero que tú sepas que Dios no está buscándote para darte 3 o 4 cantazos o 20 correazos. Tú te olvidaste, te aprendiste. Espérate un momentito. Ahora sé por qué quizás tienes ese pensamiento, si alguna vez lo tuviste. Porque te aprendiste Juan 3:16, pero no te aprendiste Juan 3:17. Mira qué interesante. ¿Tú quieres recordar Juan 3:16? Tú lo sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no te aprendiste el 17 que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, a nadie, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Implica que a Dios le interesa saber cuál es el verdadero culpable. Y Dios se reservó la sentencia y no se la dio a Adán, tampoco se la dio a Eva,
fue donde Eva y fue donde Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán se equivocó y señaló hacia la esposa. Y tenía razón hasta cierto tiempo. Ella fue la que trajo la manzana o la fruta. Pero cuando fue donde Eva, le creyó a Adán. Fue donde Eva dijo, no, hay un problema allí con un animalito que habla. Una maravilla hablando. No era una cotoja, una serpiente. Y Dios va donde la serpiente. ¿Quién identifica a la serpiente entonces? No es Adán. Adán pensaba que era una serpiente que hablaba. Eva pensaba que era una serpiente que hablaba. Pero Dios dijo en el último libro de la Biblia o del Nuevo Testamento, en Génesis dice que el problema lo causó una serpiente. Y en Apocalipsis dice que la serpiente es también ¿quién? Diablo y Satanás, la serpiente antigua. Ese era el verdadero culpable. Y el diálogo dice que lo que Jesús pronunció en el Calvario, haciéndose serpiente para nosotros, Juan capítulo 3, del 12 en adelante, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre porte la culpabilidad del ser humano. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Jesús ocupó el lugar de serpiente, salvó tu vida y la mía para siempre y perdonó para siempre nuestros pecados. Por eso se atrevió a decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Yo termino entonces diciéndote, esto es solamente el inicio de los otros 6 temas que faltan por hablar contigo lunes, martes, miércoles y viernes. 4 noches y volvemos de vuelta el último sábado, sábado 15, para estar contigo. Si la palabra de Dios dice que la voz de Dios es importante, es porque Dios todavía tiene muchas cosas que decirnos. Todavía muchas cosas que comunicarnos y su pueblo tiene muchas cosas grandes que hacer. Tú recuerdas que la palabra de Dios dice claramente, nosotros somos embajadores de Dios y como si Dios hablase por medio nuestro, nosotros debemos decirles a las demás personas, reconcíliate con Dios. Como si la voz nuestra fuera la voz de Dios. La iglesia cambió por completo. Ya no es una iglesia presencial. La iglesia, además de presencial, es una iglesia virtual. La iglesia cambió por completo. Ya no podemos ni saludarnos. Usted va a extrañar los saludos, los abrazos del pastor Maisonet, los va a extrañar. Ya no podemos acercarnos como antes. Pero en medio de este problema, la voz de Dios está hablando para nosotros. Y nos está diciendo, atrévete a seguir hablando en mi nombre. Y hazlo de vuelta. Y ábrete al vecindario. Le doy 1000 gracias a Dios por lo que ustedes hacen los sábados por la tarde en las tardecitas con Jesús. Usted le hablan al vecindario, a la comunidad. Y si es posible, compren 70 bocinas si ustedes quieren. Y trépenlas a 200 pies de altura para que llegue más lejos. Recuerden que Dios está haciendo maravillas. Si con algo debo terminar, les recuerdo lo siguiente. Siempre voy a terminar de la misma manera, con palabras diferentes, pero con el mismo versículo. He aquí yo estoy a la puerta de la iglesia de Espinar y llamo. Si alguno en esta iglesia oyó la voz de Dios, entonces abra la puerta y deje que Dios entre. Y acuérdese de que cuando este libro sea quitado de nosotros, cuando todos los libros que tengamos sean quitados de nosotros, incluyendo este, lo único que nos va a quedar es nuestra capacidad de oír la voz de Dios.
aunque tengamos que decir como Jacob, yo no sabía, no había entendido que Dios estaba aquí, presente, y que esto era puerta de Dios y casa del cielo. Por favor, en el nombre de Dios, acepta que la voz de mi Creador y el tuyo está buscando sintonizar nuestros oídos. Proféticamente hablando, Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 18:4. En el nombre de Dios, aprender la voz que sale de la boca de Jesús, nuestro Salvador. Ponte en pie y pide a Dios junto conmigo en este momento que su voz sea audible para nosotros y sea de bendición para nosotros en el año 2022. Padre, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escucharon en las redes cibernéticas y que alguna vez escucharán este sermón grabado, te pedimos que tu voz sea audible para ellos. A todos los que estamos aquí en esta iglesia, oh Dios, haznos oír continuamente tu voz y que ella sea bendición y salvación para nosotros. Iniciaste la Biblia, tú, oh Dios, diste el principio a través de tu voz. Y ahora, oh Padre, queremos terminar la historia de este mundo siendo dirigidos por ti, por tu voz,